Y mire, déjeme ofrecerle una disculpa a Jaime Hernández, que lo tengo ya aquí. Yo sé que está aquí hace rato. Lo del temblor nos alargó un poquito más. Espero que esté muy bien. Jaime, lo vi preocupado, igual que yo, igual que hay que preocuparte en esa ciudad. Y no le voy a dar más paso, más cosas. Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Paco, estaba sufriendo, estaba hincado, rezándole a la Virgen de los Aparatos, que tuviera piedad de mí, que por favor no me llevara a su santo seno. Ay, Dios mío, qué susto me llevé, don Paco. Uno ya no está para esos sustos a estas edades. ¿Cómo estás, querido Paco? Igual que tú, Jaime, ya no estamos para estas edades. Mira, te voy a contar algo. Tenemos una mesa muy informativa, pero estos son días o son ocasiones que hay que contar eso. Yo en el 85 yo vivía en Tijuana, así que no me tocó lo del sismo netamente. El papel en el que me tocó es que en el periódico que trabajaba teníamos mucha información porque nosotros estábamos conectados a sistemas de telecomunicación de California. Así que lo que hacíamos es apoyar a la gente de la Ciudad de México, apoyábamos a la gente de la Ciudad de México para dar información de sus familiares y luego decirles cómo estaban, si lo localizábamos o si no. Pero después cuando regresé por ahí del 97, 98 a Ciudad de México, resentí un temblor bastante fuerte, no recuerdo los grados, pero estaba en el quinto piso y en Acapulco, en los años que viví en Acapulco, resentí un par y ya tú sabes cómo son, pero me alegra que estés bien, que la gente esté bien. Sé que no pasó nada en la Ciudad de México, pero esperemos que que no pase nada, Jaime, como uno siempre quiere en estos casos, pero tienes tu razón, ya a nuestra edad no podemos sentir eso, porque es muy peligroso, Jaime. Fíjate que ya a nuestra edad parecemos abuelitos intercambiando anécdotas. Querido Paco, ¿te acuerdas del año 85? Yo te voy a contar mi propia anécdota, querido Paco, en el 85. Fíjate que estaba yo en casa, eso a las 7 de la mañana, que cuando tembló, ha sido el más duro, el más devastador terremoto desde aquel entonces. Y me acuerdo que en el sur no golpeó tanto, donde había golpeado era en el centro, ¿no? Y me acuerdo que yo ya trabajaba en aquel entonces como reportero del Excelsior. Y entonces yo no imaginaba la destrucción que había generado el terremoto, pero entonces me acuerdo que como no había transporte, las líneas telefónicas no estaban funcionando bien, me acuerdo que me eché a caminar y luego en una moto me fui recorriendo todo, y era un espectáculo devastador. Empezamos a reportear en una moto escenas realmente, la sociedad civil que reaccionó muy rápido. Fue milagrosa la reacción, fue un despertar de la sociedad civil. Y me acuerdo que íbamos reportando, ofreciendo trozos a la redacción del periódico para que fuera armando una crónica en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. No existía internet, no existía telefonía celular, como podíamos nos comunicábamos. Fue el tiempo, ¿te acuerdas?, en que Jacobo Zabludowski se hizo famoso porque, claro, como él tenía recursos, iba en su coche y tenía de estos teléfonos de batería y fue haciendo su crónica, que le quedó muy bien, pero pues nosotros no teníamos esas herramientas. Y me acuerdo mucho que, al igual que nosotros que intentábamos ofrecer minuto a minuto lo que estaba pasando, los que estaban padeciendo eran las agencias internacionales, corresponsales internacionales que no podían comunicarse al exterior porque se habían interrumpido las líneas con el exterior. Entonces, algunos de ellos fueron a nuestro periódico, al Excelsior, para utilizar 2 líneas de telex que se habían salvado, y a partir de ahí las agencias internacionales nos pidieron permiso para transmitir sus notas, sus despachos. Pero claro, eso lo podían hacer en la medida, porque nosotros recibíamos información, ellos transmitían, nos echamos la mano, y había un grupo de periodistas de Estados Unidos de Estados Unidos sobre todo, que no podían sacar el material filmado. Entonces, me acuerdo que Eloy Aguilar, que era el jefe de información de la agencia AP,
y otros, creo que de la cadena CBS, alquilaron un vuelo charter y se juntaron entre varios y juntaron todos los videos que habían grabado y en ese avión se fueron hasta la frontera, hasta Texas, y desde ahí pudieron sacar su información. Para que veas la gravedad de ese cataclismo, ¿no? En el 85 que dejó heridas, ¿no? Nada que ver con lo que acaba de ocurrir, que no fue un susto, un sismo de 5.8 cuando aquí en la Ciudad de México nosotros ya estamos acostumbrados a 7, 6.8, o sea, no le tenemos miedo. Que nos echan al gato, Pancho, digo Paco. Jaime, que nos lo echen, pero mientras nos lo echan y mientras pasamos ya con esta plática, pasamos ese sustito que de pronto se siente, tenemos información y qué bueno que estamos aquí juntos. Mira, yo digo, ¿de qué le voy a preguntar a Jaime? Igual que digo cuando me toca platicar con Pepe Rebeles, digo que le voy a preguntar a Pepe Rebeles, que sabe todo, y lo mismo me pasa contigo, Jaime, pero Ayer estuvo aquí la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, Janet Yellen, pero prácticamente todo el mundo se centró en las nuevas medidas contra el tráfico de drogas y cómo meten la canasta ahora a los Beltrán Leiva y a la familia de Rafael Caro Quintero y los mete ya en la canasta del fentanilo. Pero yo digo, Jaime, y te pregunto eso, ¿no tiene un significado mayor venir y meter a otros familiares? Digo, quiere todo Sinaloa, yo digo, lo quiere Biden, meter a otros criminales que no habían tocado en cuanto al fentanilo, ¿no tiene otro significado que va más encaminado hacia el 2024 en Estados Unidos? Sí, básicamente. Yo creo que la visita de Yellen es un reclamo publicitario que tienes toda la razón, tiene mucho que ver con el proceso electoral que tenemos en ciernes en los dos países, por cierto. Y fíjate que es interesante que Biden esté echando mano de México un poco porque para vender la historia de que está haciendo todo lo que puede para combatir el trasiego de fentanilo. Pero ayer mismo vimos cómo Biden, que está más débil que nunca, ayer mismo claudicó ante los republicanos que le exigían más medidas coercitivas en la frontera con México y si no aprueba estas medidas, no le van a autorizar la ayuda a Ucrania por más de 60,000 millones de dólares que se la han mantenido ahí retenida y le han dicho, mientras usted no apruebe más medidas estrictas para blindar la frontera, no se lo vamos a aprobar. Entonces, en muchos sentidos, Joe Biden se ha visto obligado, le hicieron manita de puerco, a claudicar en este sentido, porque, mira, le ha costado muchísimo su apoyo a Israel en esta guerra estúpida, en esta guerra genocida. Hoy mismo ha sido una jornada terrible, Paco, en Gaza. El ejército israelí bombardeó de forma indiscriminada. Está muriendo un niño cada 10 minutos, según la ONU. El número de víctimas civiles ya ronda los 17,000. Las imágenes son devastadoras, de verdad devastadoras. Entonces, eso le va a costar a Biden, sobre todo entre los electores jóvenes que están manifestándose, ya se manifestaron en el Congreso, se han manifestado en las calles. Y por otro lado, Biden pues no ha sabido estar a la altura de las circunstancias frente a otros desafíos. No ha dejado, se ha concentrado demasiado en Ucrania, donde ha concentrado la mayor parte de sus baterías. Claro, si tú comparas, por ejemplo, tú sabes que la industria armamentista de Estados Unidos, en los últimos reportes financieros de Wall Street que tuvieron, hubieras escuchado, Paco, la felicidad de los analistas bursátiles en Wall Street. Dice, estamos ganando dinero como nunca, gracias a la guerra en Ucrania, pero también a la guerra en Israel. Las grabaciones de la gente festejando, está circulando en estos momentos dinero como nunca.
las ventas del Black Friday fueron récord. Es decir, la economía de Estados Unidos está muy bien, en buena parte impulsada por la industria de la guerra. Pero claro, esto entre los jóvenes no vende mucho, sí en el Partido Republicano, que ve a Israel como una especie de causa divina, ¿no? Pero los jóvenes no lo ven así. Entonces yo creo que Biden está preocupado, está en problemas. Por eso claudicó y dijo a los demócratas, tenemos que ceder entre los republicanos. Y es triste, es lamentable. Yo en lo personal tenía más esperanzas, te lo reconozco, con Biden, pero ha sido un desastre. Y por lo que toca a Yellen, es obvio que su visita tenía ese enfoque. A mí lo que me molesta, me cabrea, dicho sea de paso, sea que las relaciones entre México y Estados Unidos en estos momentos se hayan fentinilizado. Se han fentinilizado. Y entonces no existe otra cosa más que la fentinilización, ¿no? Y que la captura de los chapitos y la captura del lugarteniente de los chapitos. Y en Estados Unidos, fíjate qué irónico, querido Paco, en estos momentos, en Estados Unidos, la Suprema Corte está dilucidando si acaso a la familia Sackler, multimillonaria y dueña de los laboratorios Purdue Pharma, que son los responsables del inicio de esta crisis de adicción por opioides, la Suprema Corte está decidiendo si la familia Sackler tiene derecho a declararse en bancarrota, como ya lo hizo, y así de esta manera escurrir el bulto y no responder a todas y cada una de las miles de demandas que tiene encima para responder por las muertes de miles de personas. Fíjate, en lo que la Suprema Corte dilucida el destino de la familia Sackler, que yo creo que al final le va a dar la razón a la familia Sackler y dice, no, está bien, usted declárese en bancarrota, usted ni el dueño de Purdue Pharma va a ir a la cárcel, nadie de la familia Sackler va a ir a la cárcel, les vamos a poner una multa, ya se les pusieron, por $6,000 millones. Fíjate, un pelo de gato para la familia Sackler. Entonces, mientras hacen eso, y hacen sus enjuagues en el aparato de justicia, en Wall Street, Yellen viene a México a decirle, tenemos México, usted tiene que combatir el fentanilo porque está matando a miles de estadounidenses, ¿no? Y entonces tú dices, qué poca madre, qué hipocresía del sistema de Estados Unidos. Yellen viene aquí a hacerle la campaña electoral de reelección a Biden para que digan, sí, el gobierno Biden está actuando. Hoy se firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de México para que además haya mayor certeza en las inversiones que va a tener Estados Unidos, porque no hay que olvidar que en las elecciones del 2024 Estados Unidos no sabe si van a cambiar las cosas. Nosotros sabemos en qué sentido van a cambiar, pero los gringos dicen, antes que nada queremos que nos ofrezcan garantías, certezas sobre nuestras inversiones, mexicanos. Entonces a eso vino Yellen a presionar un poco por el tema del fentanilo y también así a la chita callando decirle a México, ojo con China, porque China quiere invertir en México. China ha dicho que México es un socio estratégico, pero no nos parece que México sea un socio estratégico de China. Y así es que así estuvo muy entretenida la rueda de prensa hace unos momentos con Yellen y con el secretario de Hacienda, en el que ambos refrendaron que sí, que México y Estados Unidos son socios complementarios, son socios estratégicos que están destinados a entenderse mutuamente, jijiji, jajaja, que van a tener ambas naciones elecciones. Yo creo que hay mayor incertidumbre, Paco, lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque teniendo en cuenta que Biden está más débil que nunca y Donald Trump todavía no termina de superar esta carrera de obstáculos frente al aparato judicial, lo cierto es que el nivel de incertidumbre que hay en Estados Unidos es realmente muy preocupante, ¿no? Así es que yo creo que en México las cosas están más tranquilas, con todo y los dimes y diretes, con todos los escándalos de todos los días. Fíjate, es interesante que por primera vez en muchos años un proceso electoral en México está más tranquilo que lo que va a estar en Estados Unidos. Dime, ¿qué te parece si escuchamos
un pequeño video rápido de Yellen con el secretario de Hacienda y te hago la siguiente pregunta y nos arrancamos. Bueno, creo que ya tenemos listo un poco el video de la secretaria del Tesoro con el secretario de Hacienda de México, por favor. Los temas que hemos cubierto son los de preocupación para los dos países, pero también los de oportunidad. En el primer caso se refiere al intercambio de información confidencial de inteligencia sobre los dos sistemas financieros que nos ayuden a nosotros como país de tráfico de fentanilo y de tráfico de drogas, pero también de una presencia muy importante en problemas de tráfico ilegal y lavado de dinero. Y en el caso de Estados Unidos, los grupos de distribución de drogas y que representan comercio ilegal. Entonces, esa plataforma la estamos cubriendo en el corto plazo por el alto grado de integración que tienen los reguladores mexicanos a través del ápice en la Secretaría de Hacienda. De eso nos estamos ocupando y vamos a tener un centro que va a responder a esos requerimientos. Jaime, y bueno, una vez que habla el secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, yo te tengo otra pregunta ya con lo que él daba. ¿Le alcanzará a Estados Unidos lo que tú bien llamas la fentanilización de la agenda bilateral? Pues acuérdate que ese tema sigue siendo y ha sido un tremendo revulsivo, Paco. Acuérdate que los estadounidenses, tú lo sabes bien, tú has sido corresponsal en Estados Unidos. Los estadounidenses siempre están muy mal informados y siempre se creen este tipo de basofia informativa que le venden los medios de comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que hay una ley contra el lavado de dinero, creo que desde 1987, 88, ahorita no recuerdo la fecha, a pesar de que existe una ley contra el lavado de dinero, en Estados Unidos no hay un solo directivo de la banca en la cárcel. Es decir, siempre el sistema judicial, ya sabemos cómo es, siempre llegan a acuerdos, pagan multas y todo el mundo se salva de la cárcel. En México no es así. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos en este tipo de casos es criminalizar a los carteles, criminalizar todo lo que tenga que ver con los cárteles, con drogas, con drogadicción, tiene que ver con cárteles mexicanos. Los laboratorios como Purdue Pharma, que introdujo el oxicodín hacia fines de creo que fuera en los 90s, y que ganó enormes fortunas. Se ha declarado en bancarrota y ha pagado solamente $6,000 millones. Entonces, eso como que pasa desapercibido para mucha gente. De hecho, en las últimas encuestas que dan a conocer los medios de comunicación en Estados Unidos, si tú le preguntas a un demócrata o a un republicano quiénes son los principales responsables de la muerte de más de 100,000 individuos en Estados Unidos por el tráfico de drogas, la drogadicción, el 80% te dicen que son los carteles de la droga o el gobierno de México. A ese grado de desinformación llegan en Estados Unidos. Y a mí lo que me entristece un poco, bueno, durante la presidencia de López Obrador sí que ha habido un mayor énfasis en dejar las cosas en claro. Decir, a ver, señores, nosotros no producimos fentanilo, me refiero a nivel gubernamental. Nosotros estamos colaborando con ustedes, tenemos incautaciones récord de fentanilo. Hemos platicado con China para que nos apoyen porque hemos detectado que el fentanilo sale de China, pasa por Corea del Sur y llega hasta costas mexicanas. Hay laboratorios clandestinos que utilizan los cárteles, por ejemplo, el cártel de Sinaloa,
para procesarlo. Pero el gobierno de México no procesa como tal. El fentanilo, por cierto, es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Cuando te van a operar y te dan, y te duermen, vaya, ¿cómo se llama? Anestesia, para productos de anestesia. Pero más allá de eso, México no produce con fines digamos, no produce drogas, que es lo que se está vendiendo más en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un cierto sector del electorado en Estados Unidos que todavía se sigue chupando el dedo y le sigue creyendo a pies juntillas a los medios de comunicación de Estados Unidos y al gobierno, que insisten en señalar, apuntar a su vecino del sur para decir, es que todos los males están de ese lado. Los mexicanos no nos están hallando. En las últimas audiencias en el Congreso de Estados Unidos que yo he monitoreado, cuando les preguntan a los agentes de la DEA, cuando les preguntan al director de DHS, que es Seguridad Interna, que si México está haciendo lo suficiente, dicen, bueno, sí nos ayuda, pero nos gustaría que hiciera más, ¿no? Entonces, siempre están, y además, porque aquí tiene un doble propósito de la DEA y DHS, es decir, que México no está colaborando lo suficiente, porque de esta manera las agencias de inteligencia o las agencias como DEA jalan mayor presupuesto, justifican mayor presupuesto para su próximo año fiscal. Así es que yo creo que un importante sector del electorado, contestando a tu pregunta, sí que va a decir, no, Biden está haciendo, pero no estoy seguro, Paco, que les vaya a alcanzar. No estoy seguro, porque el nivel de indignación que estoy yo viendo por lo que está ocurriendo en los territorios ocupados no tiene precedente. Yo no había visto una manifestación, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, en Harvard, en Yale, en Stanford. No había visto una concentración de jóvenes de confesión judía protestando en el Capitolio. No había visto yo una manifestación de calibre como la que se organizó frente a la Casa Blanca para denunciar el genocidio en el que está participando de forma directa Joe Biden, dándole todo lo que necesita a Benjamín Netanyahu. Así es que realmente está muy revuelto el panorama. No sé, si soy muy franco, tú sabes, Paco, tú y yo somos viejos periodistas y yo he aprendido una lección. Yo ya no me atrevo a hacer predicciones sobre las elecciones porque vaticinar algo sobre un proceso electoral es lo más complejo que te puedas imaginar. Tú lo sabes bien. Ahí estuvo el fenómeno de Trump, que nadie veíamos venir, y mira, y sin embargo ocurrió. Así es que no sé si esto contesta a tu pregunta, estoy siendo lo más honesto que puedo contigo, que evidentemente y que como viejo reportero y periodista que eres, no me las vas a dejar pasar. No, no, Jaime, no, es que yo creo lo mismo que tú, mira, tú ya lo dices bien, pues ya hemos pasado por cuántas. Estados Unidos son tan veleidosos los electores que si bien es cierto que hoy, por ejemplo, Trump puede estar adelante en algunos estados de los que son clave, como Arizona, como Michigan, mañana pueden cambiar. Pero hay una cosa, o muchas en las que concuerdo contigo, yo tampoco nunca 15 años viví prácticamente en Estados Unidos, nunca vi una manifestación de protesta como las que hay ahora para oponerse al genocidio del que responsabilizan, tienes tú razón, a Joe Biden. Pero son tan veleidosos que mañana les dan otra cosa y mañana lo van a creer. Vienen, ya no, mira, es que me impresiona una cosa, Jaime, de la visita de Janet Yellen. Ya no vino por los chapitos, si bien es cierto que los chapitos están ahí, vino ahora por los Beltrán Leiva, Jaime, vino por los Caro Quintero, es decir, yo planteaba en broma y en serio, ¿se quieren llevar Sinaloa? ¿Se les damos Sinaloa? No, es que están escarbándole porque justamente urgentemente necesitan encontrar ¿ya quién, ahora qué nos llevamos? ¿Ya ahora a quién le pedimos a México? ¿No? Tienen que criminalizar siempre, y tú que tuviste tantos años en Estados Unidos, que conoces bien la frontera, Paco, te acordarás que el enemigo identificado de Estados Unidos siempre ha estado al sur de su frontera sur. Y según sean la década, si nos vamos a la década, ¿te acuerdas de cuando estaba Bill Clinton? Cuando estaba la Operación Guardián,
que decían, no, es que son desde ahí empezó la historia del narco. No, es que los narcos están traficando por aquí, por allá, y luego con el paso del tiempo, tras los atentados del 2001, ya no eran solo los narcos, ¿no? Sino también eran terroristas, ¿no? Que marcan el nacimiento de DHS, del Departamento de Seguridad Interna, y la creación de esta aborrecible, famosa ley patriota, que hizo mucho daño a la comunidad migrante. Entonces, Estados Unidos siempre va a tratar y siempre encuentra al mal de todos sus males, y lo hemos visto en el discurso de Donald Trump, que está diciendo que una vez que llegue, que regrese a la Casa Blanca, lo primero que va a hacer, así literal, va a cerrar la frontera con México. Ya sabemos que esta es una bravata, ya sabemos que a Donald Trump se le va la fuerza por la boca, es un hocicón, así tal cual, y es un presidente que una vez que llega al poder, si es que llega, claro, si es que llega, pues va a temperar esta soflama que lanza todos los días, lo mismo que DeSantis, que dicen que todos los males. Y a esto también ha contribuido en buena medida Hollywood, porque si tú te asomas a toda la producción cinematográfica de Hollywood, toda la producción que tiene que ver con México, la frontera sur, tiene que ver la guerra contra los narcos, los hombres que decapitan niños. ¿Te acuerdas de este Joe Arpaio, el sheriff más fuerte de la frontera, que decía que enviaban a niños con droga, que los carteles lo habían amenazado de muerte, que le habían puesto precio a su cabeza? Es decir, todo este relato, que es un relato de cinematografía, lo aplican durante cada campaña electoral, y esto le permite a gentes como la industria farmacéutica, a la industria militarista, a los gigantes de Silicon Valley, les conviene que la gente se distraiga con otros temas. Te pongo solamente 3 ejemplos. Industria farmacéutica, quieren que nadie se entere muy bien del debate en el seno de la Suprema Corte, mediante el cual la familia Sackler, que es de las más ricas en Estados Unidos, puede verse obligada a pagar e indemnizar a miles de millones de seres humanos en Estados Unidos. No creo que pase, pero ese es el fondo del debate en la Suprema Corte. Eso por lo que toca a la industria farmacéutica. Industria armamentista. Están celebrando la guerra en Ucrania y el genocidio en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. El presidente Biden reconoció ayer que la economía de Estados Unidos depende fundamentalmente de la industria armamentista, ¿no? Y en este contexto, las declaraciones de Yellen, de Anthony Blinken, del propio presidente Biden, en el sentido de que México nos está ayudando a interceptar mayor cargamento de fentanilo y nosotros estamos colaborando, interceptando mayor armamento. ¿De qué estamos hablando, Paco? ¿Sabes tú, seguramente sí lo sabes, que en Estados Unidos existe un mercado inconmensurable de armamento negro que circula? Si tú te asomas a las páginas de internet, cualquiera puede comprar armamento, una copia de una vareta por $700, y sin necesidad de controles ni que te identifiques. Hay también el mercado negro de las famosas armas fantasmas, estas armas que te venden el producto o te venden el manual para construir armas en tu propia casa. O sea, la industria de las armas en Estados Unidos se ha salido de madre. Así es que esta historia de que Estados Unidos está poniendo todo de su parte para interceptar mayor armas, de verdad que es un cuento chino. Pero a nosotros sí nos aprietan las bolas para que dijemos, no, vamos a mandarles a los chapitos, vamos a mandarles a los Petralia, los que ustedes quieran, les vamos a mandar. Y por eso a mí me cabrea esta actitud tan condescendiente de Estados Unidos frente a México, que como siempre, Paco, nosotros ponemos la sangre, nosotros ponemos las víctimas, nosotros ponemos a los extraditables, y ellos son los santurrones que, a pesar de tener una ley contra el lavado de dinero, no hay ni un solo funcionario de la banca en la cárcel. Esta hipocresía es la que a mí me puede mucho. Así es que, pero pues, y ojalá que el nivel de, ¿cómo decirlo?, de dignidad que ha tratado de mantener el presidente López Obrador, lo mantenga Claudia Sheinbaum,
porque de veras, con Felipe Calderón, con Vicente Fox o con Enrique Peña Nieto, era un asco, eran felpudos, eran tapetes de la administración de Estados Unidos. Jaime, sé que te tienes que ir, pero antes de que te vayas, sé que ya tienes a No Apto para Cínicos, y mire, esta entrevista también es no apta para cínicos, pero por favor sigan a Jaime en No Aptos para Cínicos. ¿Quién de los dos, Trump o Biden, va a defender la democracia de Estados Unidos? O esta no tiene defensa, va, antes de que te vayas, sé que ya estás corriendo, pero rapidísimo en ti, Jaime, y yo te mando un abrazote de veras por esta tarde y por todas las que pasamos juntos, va. Pues yo creo, querido Paco, que va a estar difícil, ¿eh? Si gana Trump, yo creo que Estados Unidos va a entrar en una espiral muy peligrosa porque ya Trump ha amenazado con vendetas, con venganzas. En los círculos mediáticos, por ejemplo, están muy preocupados porque Trump ya ha amenazado con vengarse de grandes cadenas de televisión. Entonces, la libertad de expresión estaría muy amenazada. Por otro lado, evidentemente en Estados Unidos volverían sobre el redil de esta economía que solamente beneficia a un puñado de gentes. Yo no sé hasta qué punto Trump sería capaz realmente de ponerle riendas a la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia es una suerte de gobierno en las sombras. No sé si sería capaz Donald Trump de domesticar a la comunidad de inteligencia. Se llevaría bien seguramente con la industria de las armas y con Israel. Si llega Trump a la presidencia, olvídate, será la extinción de los palestinos, borrarían del mapa los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, y quienes más celebrarían serán los colonos judíos, los sionistas, que están celebrando ya en las calles que van a quedarse con todo ese territorio. Después de la primera gran Nakba, Nakba significa catástrofe en árabe, después de la primera gran Nakba en 1948, esta segunda gran Nakba está siendo realmente terrible. Entonces, veríamos cosas muy, muy horribles, muy horribles. El Congreso realmente sería la locura. A mí me preocupa mucho que llegue realmente Donald Trump. Biden, por otro lado, es un presidente que ha defraudado muchísimo, muchísimo a mucha gente. El electorado hispano se siente abandonado a su suerte. Hay gente que ya no apostarían por un demócrata, y esto es lo más triste y lo más preocupante. Así es que sería una moneda en el aire, querido Paco. Y eso es preocupante para Estados Unidos, para México, que somos su principal aliado, pero también para todo el mundo. ¿Y sabes quién está observando los toros desde la barrera? China. China está observando con mucha atención, porque China, que desde hace tiempo dejó de ser una potencia emergente, se está consolidando como la gran potencia. Los chinos van como motos en todo lo que tiene que ver con ya son los reyes en el mercado de los vehículos eléctricos, en los ferrocarriles de alta velocidad. Ya han construido ferrocarriles que son capaces de ir a 1,000 kilómetros por hora. 1,000 kilómetros por hora, ¿te imaginas eso, Paco? O sea, los chinos han comprado todas las principales, por ejemplo, de Alemania, han comprado empresas enteras que tienen que ver con mecatrónica, con robótica. Realmente, y esto, por ejemplo, los alemanes te dicen que el futuro está en China. El futuro no solamente por el mercado interno que representa China, y por eso Estados Unidos está tan preocupado por el intercambio o las relaciones de México con China, sobre todo en el tema de los semiconductores, y por eso le han puesto tanta atención al tema de Sonora, que quieren crear este vínculo con Arizona. ¿Te acuerdas estos movimientos que ha hecho el gobierno de México para de alguna manera ver de cómo descarrilan las concesiones que se les dieron a China en algunas minas de litio en el norte? Los estadounidenses están muy atentos a eso, porque saben que el litio es la nueva batalla
Así es que yo creo, querido Paco, que vamos a enfrentar un proceso de concentración. Y otra cosa que yo creo que no hay que perder de pista y que tiene que ver también con China, la inteligencia artificial, Paco. Se calcula que en los próximos 10 años van a perder su trabajo 12 millones de estadounidenses. 12 millones de estadounidenses por la robotización de todos los puestos de trabajo en Estados Unidos. Y esto también nos va a impactar a nosotros. Va a haber un proceso en quien gane la carrera de la inteligencia artificial se va a comer porque va a ser el negocio del futuro. Ya están ahí Elon Musk, ya está, ¿cómo se llama? El de Amazon, ¿cómo se llama? Bueno, está Zuckerberg, está bueno, ya la batalla y las grandes inversiones multinacionales están en la inteligencia artificial. México, y esta es una sugerencia para el próximo gobierno, ojalá que sea el de Claudia Sheinbaum, tiene que dedicar ya estudio, tiene que ponerse las pilas en materia de inteligencia artificial, porque ese es el futuro. Así es que es difícil realmente en este contexto futurista, donde va a estar la inteligencia artificial, donde las grandes corporaciones van a seguir mandando y mucho, es muy difícil contestar si acaso si Biden o Trump van a ser capaces de defender la democracia. Hablaba de Jeff Bezos, pero de Amazon, pero Jaime, yo sé que tienes que ir ya, estás ahí pendiente para ir a No Apto para Cínicos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y a dónde te vemos? Muchas gracias, te mando un abrazo grande, que te síganlo por favor a Jaime en No Apto para Cínicos. ¿Y a dónde más, Jaime, por favor? Y muchas gracias, como siempre. En nuestras redes sociales de @Jaime Journo y en la plataforma de Substack. Por favor, ¿que te puedo pedir un favor, Paco? Por favor. ¿Me puedes mandar claro que sí. ¿Me puedes mandar un beso tronado? Bueno, Jaime, por favor, para todo el público va un beso para todo el mundo. Para mí. Claro que sí, Jaime, te mando también un abrazote, muchas gracias, de verdad siempre es un placer platicar contigo y por favor no se pierdan No Apto para Cínicos, que está por comenzar con Jaime Hernández, sí, Jaime sí, un corresponsal de guerra, no como otros que luego platicamos. Gracias, Jaime, yo me quedo a despedir el programa, pero un abrazote. Y por favor no se vayan, yo le agradezco a Jaime que verdaderamente es un corresponsal, un gran periodista, mi amigo, de lo que soy muy orgulloso, un amigo de Sin Censura, y le agradezco que nos han regalado unos minutos más, saben que se tenía que ir un poco antes, nos comió un poco el tiempo por lo del temblor, pequeño sismo, que no importa de cuántos grados sea, la verdad es que en esta ciudad y en algunas otras, Oaxaca, en Acapulco, o en estados más, temblores como que mire, tenemos aquí, se ajusta la magnitud a 5.7, no llegó a 6, 5.7 con epicentro en el oeste de Chautla de Tapia, que lo habíamos dado inicial en el estado de Puebla, y al momento no se reporta ninguna afectación, así que por favor, ya saben aquí, después no se vayan, nos vamos con los resentidos de Jonathan Pérez, así que quédese con Sin Censura y mañana nosotros regresamos con Toño en la mañana, con Vicente, y si no está, pues a mí siempre me va a dar mucho gusto, así que por favor quédese con los resentidos con Jonathan Pérez, y muchas gracias, hasta mañana y síganla pasando bien en esta tarde de jueves de temblor, por favor, gracias.